Bienvenidos. En esta ocasión, con apoyo de este simulador que se llama PET, vamos a poder construir un circuito de corriente directa. Del lado izquierdo y del lado derecho puedes observar algunos objetos: un voltímetro, un amperímetro, baterías, cables, focos, resistencias. Vamos a poder construirlo juntos y vamos a ver cuáles son las características. Voy a partir por construir un circuito en serie. Voy a colocar una batería en esta ocasión. En este caso nosotros podemos ver que esta batería tiene un voltaje de 9 volts. Vamos a continuar. Voy a tomar un cable. La característica principal de estos circuitos es que yo puedo tener un elemento tras el otro elemento, tal cual lo estoy haciendo. Prácticamente nos va a quedar un cuadrado al final con un elemento formado atrás de otro elemento. Vamos a continuar y al final vamos a ver algunas características que son muy importantes en este tipo de circuito. Los circulitos azules que tú estás viendo ahí son electrones y al finalizar nuestro circuito vas a ver el comportamiento de estos electrones. Tenemos el cable de cobre, tenemos las resistencias, ya colocamos en este momento dos resistencias. Voy a colocar una última. Si no lo había comentado, recuerda nada más que las resistencias pues resisten el flujo de electrones. Listo, hemos concluido nuestro circuito en serie. ¿Ves cómo cada elemento está tras el otro elemento? Voy a ponerlo en diagrama de circuito para que lo observes. Podemos verlo de esta manera. Vemos cuál es la representación de la batería, de los resistores o resistencias y del cable. Nosotros en este caso tenemos un voltaje de 9. En este simulador tú podrías aumentarlo y de manera muy percibible puedes ver cómo cambia el flujo de los electrones. Algo más que podríamos hacer es vamos a eliminar esta resistencia y vemos que al quitar la resistencia el flujo de los electrones es más rápido. Sigue siendo un circuito en serie porque cada elemento está tras otro elemento, ¿ok? Vamos a estar estudiando las características de este tipo de circuito, pero antes quiero mostrarte que en este simulador tú podrías ver los valores de cada objeto. Por ejemplo, de los resistores, cada una tiene 10 ohms. La batería ya lo habíamos aumentado a 48 volts. Podrías aumentar otra resistencia o incluso podríamos quitarla. Vamos a quitar esta resistencia de 10 ohms, ya la quitamos, conectamos de nuevo y el flujo es más rápido, lo podemos observar. Por último, aquí podemos con el amperímetro saber cuál es la corriente que hay en determinado punto, es de 4.8, en este punto también es de 4.8. Vamos a ver qué ocurre si yo aumentara en este caso la resistencia a 61. Vemos de manera muy percibible que cambió el flujo, la velocidad del flujo de los electrones y ha bajado nuestra corriente, ahora solo es de 0.75. Está increíble este simulador porque aquí podrías ver mucho del comportamiento de este circuito y puedes obtener los datos. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras los valores? Es decir, si no tengo un voltaje o la resistencia o la corriente. Vamos a ver cómo sacaríamos cada uno de estas variables. ¿Listo? Para partir en este ejemplo podemos ver que hay tres resistencias. Si yo necesitara sacar la resistencia equivalente, tendría que sumar cada una de las resistencias y con eso obtendría la resistencia equivalente. Para obtener la corriente en este caso, lo que tendríamos que hacer es dividir el voltaje de la batería entre la resistencia equivalente. Finalmente, para obtener el voltaje, lo que vamos a hacer es multiplicar la corriente por el valor del resistor. Vamos ahora a ver cómo se comporta un circuito en paralelo. Ya vimos cómo construir un circuito, hace ratito construimos un circuito en serie, ahora ya tenemos construido un circuito en paralelo. La característica de estos circuitos es que en este caso están directamente conectados al voltaje. Vemos que la formación es distinta. Si yo lo quisiera ver en diagrama de circuito, vemos algo así y podríamos poner algunas otras resistencias y más cables. Vemos el comportamiento de los electrones, cómo entran y salen y cómo atraviesan cada una de las resistencias que ahí tenemos.
Vamos a ver cuáles son las características de este tipo de circuitos. Ya vimos cómo está conectado, ya vimos que no interfiere uno con el otro, es decir, la resistencia que tengo en medio está independiente de la resistencia que tengo del lado derecho. Y ambas están directamente conectadas a la batería. Vamos a ver cómo obtendríamos los valores. En este tipo de circuitos, lo que vamos a hacer para obtener la resistencia equivalente es sumar el inverso de cada una de las resistencias. Después de haberlas sumado, lo que vamos a hacer ahora es obtener el inverso de esa resistencia equivalente que sumaste. Para el caso del voltaje, en este caso, el voltaje utilizado por cada resistor es el mismo que el de la batería, ya que está conectado directamente. Para obtener la corriente, lo que vamos a hacer es dividir el voltaje de la batería entre el valor de cada uno de los resistores y posteriormente sumarlos para obtener la corriente total del circuito.